noches. ¿Ya es de noche? Bueno, aunque el sol siga ahí de molestoso, ya es de noche. Bien, hermanos, yo quiero hablar de este segundo tema referente a la mente nuestra. Esta noche vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, otro poco más. Me gustaría que recuerde, que cada tema tiene una solución al final. Y está en el binder que se le está entregando a ustedes, está la solución de cada tema. La solución de este tema también está al final, se lo voy a explicar. La de mañana lo voy a explicar al final, pero también va a estar por escrito. Las hermanas se han portado aquí como superángeles, no superwoman. Bien, hermanos, el tema de la microbiota intestinal y su relación con la mente fue un tema realmente que hace unos años me llamó mucho la atención de qué tenía que ver, ¿no?, los microbios que viven en el intestino y la relación con la mente nuestra. El libro de Génesis, capítulo 2, 16 y 17, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios comienza con Adán y Eva una historia. Le habla de la importancia de lo que se introduce en la boca. Para muchos cristianos hoy en día parece que no le importa mucho, pero los dos juicios que en la tierra sucedieron, el de Sodoma y Gomorra y el del diluvio, estuvo la alimentación involucrada. Jesús dijo, comían y bebían. Dice el Nuevo Testamento, y mirad que vuestro corazón no está encargado de glotonerías, comida, y de embriaguez, bebidas, y de los afanes de esta vida. Y venga sobre vosotros aquel día. Dice que no debemos afanar con la comida. No se debe afanar con la comida. No se debe tener afán tampoco con ella. Y que hay que cuidar lo que se come. ¿Por qué el pecado tenía que entrar por la boca? ¿Por qué tenía que ser el instrumento que el enemigo usara era que introducir por la boca lo que Dios dijo que no se coma? Interesante, hermanos. El libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Escuchó esto? Oiga cómo dice. Yo hago mi pregunta. ¿Adán estaba lleno del Espíritu Santo? Ok. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, dice, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús se colocó, lleno del Espíritu Santo, en una posición que Adán y Eva no estaban. Se colocó en la posición extrema de durar 40 días sin comer para luego sentir el hambre. Porque Adán comió sin hambre y Eva comió sin hambre. Comieron por desobediencia solamente. ¿Se ha visto usted algunas ocasiones comiendo sin tener hambre? ¿Le ha pasado eso a usted? Entonces, hermanos, dice Lucas 4, 3 y 4, entonces el diablo le dijo, y aquí hay una pregunta muy interesante, si eres hijo de Dios. ¿Escuchó la pregunta? ¿Cuál era la tentación? La tentación iba dirigida a un lugar específico. Adán y Eva eran hijos de Dios. Job era hijo de Dios. Así que la pregunta que el enemigo le hizo fue directa a la identidad de Jesús. No fue a que si tenía hambre o no tenía hambre, dice, si eres.
¿Ha escuchado a veces algunos hijos de Dios decir, yo soy hijo de Dios? Jesús no lo dijo, porque Él lo era. El que es no lo dice. Así que Él fue tentado en su identidad, en la identidad, y cada uno de nosotros somos tentados en la misma cosa, en la identidad. ¿Ha escuchado alguna vez alguna pregunta de algunas personas que le dicen en la calle, ¿y usted es cristiano? ¿Qué le están preguntando? Su identidad. A mí hace muchos años, en el 97, una señora en la calle que me conocía, me vi haciendo algo y me estaba yendo, escapando en rojo, ahí en un semáforo, me dice, ¿y usted no es cristiano? ¿Qué yo le enseñé a ella en ese momento? Que no lo era. ¿Estamos entendiendo la duda? Satanás quería sembrar la duda en Jesús. Si Él era el Hijo de Dios, si era Hijo de Dios, tenía que tener ¿qué? Poder. Pero Él no era el Hijo de Dios. ¿Qué era Jesús? Era Dios. ¿Estamos entendiendo el problema? ¿Satanás qué quería hacer? Dios. Él no quería ser el ángel de luz, Él quería ser Dios. ¿Y qué le dijo a Eva? Tú serás como Dios. La palabra como es bien complicada porque dice, no serás Dios, sino como, y el que es como es falso. Si yo le enseño $1 a usted y usted dice, mira, esto es $1, y usted lo toma en la mano y lo mira, pero lo llevamos a cambiar y lo pone en la máquina y dice, esto parece $1, pero no lo es. Es falso. La identidad. Así que le dijo, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice que sale la boca de Dios. Qué interesante la respuesta de Jesús. ¿Tenías cognición la respuesta? Para Satanás no. Porque no es coordinado. Si eres, yo no estoy preguntando a ti que vivirá el hombre. Si eres, usa tu poder. Y Jesús dice, bueno, yo realmente voy a vivir de la palabra de Dios. La respuesta no coordina con la pregunta. ¿Dejó Satanás desarmado? Porque la pregunta era, si eres el Hijo de Dios, usa el poder. Y Jesús dice, bueno, yo voy a vivir como un hombre, pues yo soy el Hijo del hombre. Qué bonito es Jesús, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento, hermanos? Creando una identidad con el ser humano. Diciéndole al ser humano, tú puedes encontrar en mí tu identidad. Yo soy el Hijo del hombre y yo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús? Hermanos, 1 Corintios dice, 10:31, lo que ya conocemos, hemos leído muchas veces, que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Filipenses 3:18-19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Cómo lo dijo el apóstol? ¿Ves que no dice criticando? Él estaba sufriendo por nosotros. El apóstol escribió sufriendo que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo nosotros decimos de los enemigos de la cruz de Cristo? No hablamos como Pablo, no lloramos como Pablo. Pero Pablo estaba llorando por eso, por los enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas que se levantan pensando que van a cenar. ¿Ha escuchado personas hablando? ¿Y qué vamos a comer mediodía ahí en la cena? Yo escuché eso mucho en la niñez. Mi mamá siempre estaba preocupada que qué se iba a comer y cenar. Y papá dijo, lo que sea. Pero no, que lo que sea no se come.
Pero lo que sea es, no te preocupes, lo que hay. No, porque no hay tal cosa. Pues si no hay tal cosa, no se puede hacer, no se puede comer. Mamá nunca entendió eso. Pobrecita. ¿Qué es la microbiota o flora intestinal? En inglés le llaman el microbiome. El microbiome. ¿Qué es la microbiota o la flora intestinal? La flora intestinal o microbiota gastrointestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino. Hay una bacteria muy satanizada del intestino nuestro que se llama E. coli. ¿Lo he escuchado mencionar? El Escherichia coli se llama, en latín, Escherichia coli, o el E. coli. Que cuando esa bacteria anda en la espinaca o anda en cualquier otra cosa por ahí, es letal, ¿sí? Porque la bacteria tiene que estar en el intestino. Ese es su hábitat. Ella vive ahí. Pero cuando usted la saca de su hábitat y la pone en otro hábitat, se pone agresiva. Y protesta mucho. Dice, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí. Y le hace daño a todo alrededor. Pero ahí en el intestino, ¿sabe lo que hace esa vitamina? Produce vitamina K para la coagulación. Dios la colocó en ese lugar. Y queremos quitar esa mentirita que hay, porque la gente dice que es E. coli. Yo no puedo tener el E. coli en mi boca o en mi nariz. ¿Están entendiendo esto? Ni en una herida, porque si la pongo en la herida me destruye totalmente todo el tejido. Yo tengo que dejarla vivir en su lugar, en su hábitat. Por eso las floras bacterianas no se mezclan. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver una figurita ahora en un momento. El ser humano, 100% humano, es 90% microbios y 10% células. O sea, nosotros tenemos tantos microbios y estamos en la época de ¿cómo se llama esto? La limpieza que se está haciendo hoy en día. Todo es antibacterial. ¿Lo ha visto en el mercado? Jabón antibacterial. Las manitas. ¿Conoce lavar las manos sin agua? Eso daña la glándula tiroides y otras glándulas del cuerpo también, y los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Pero eso se usa para matar bacterias. Deje sus bacterias tranquilas. Cuando yo fui estudiante de medicina, recuerden, en el laboratorio de microbiología, hay una placa, se llama placa de Petri, que uno pone ahí para cultivar las bacterias, y nos pusieron a colocar en una placa la yema de los dedos, la quitábamos, la guardábamos, le poníamos, sin lavarme las manos, la colocábamos a cultivo. Después otra placa, lavándome las manos una sola vez. Me las lavo bien, ¿no? La dejo secar al aire sin toalla para no coger bacterias de la toalla. Y entonces volvíamos y colocábamos los dedos, ¿no? Y colocábamos la primera lavada, guardábamos. Después la segunda lavada. Y luego otra vez. Y déjeme decirle que no había forma de matar las bacterias. En todas las placas crecían bacterias, por más que usted se lave. La hermana sabe lo que es entrar a la sala de cirugía, ¿verdad? Como el médico hace un ritual. Gracias a Dios que hoy, ahí, mire, cepilla acá tantas veces aquí, tantas veces allá, tantas veces, hasta acá, mire, hasta acá. Y es la mano que va a usar, pero hasta aquí. Y entonces después que todo eso, como quiera tiene que ponerse guantes. ¿Está entendiendo? Pero no puede bajar las manos. Tiene que mantenerlas altas. Y si baja las manos, ya tiene que lavarse otra vez. Y como quiera el paciente que darle antibiótico después de operarlo. Por más precaución que haya, siempre hay bacterias. Es imposible matarlas a todas. Pero las bacterias nuestras, las que pertenecen a nuestro cuerpo, si se distorsionan, si se perturban, pueden ocasionar diabetes, problemas nutricionales, vamos a hablar de eso un poquito. Puede haber inflamaciones crónicas, cáncer, obesidad, y esto vamos a hablarlo hoy con estudios científicos. Así que cada parte de nuestro cuerpo tiene sus propios microbios que deben de estar en ese lugar. Cuando una persona empieza a lavarse mucho un área, empieza entonces a fastidiarse el área y vienen patógenos y empiezan a ocupar el lugar de las bacterias saludables. Y ese es el grande problema que ha tenido la humanidad todo el tiempo. Nosotros tenemos bacterias que tienen que estar en esos lugares. ¿Dios nos creó de dónde? De la tierra. Y qué bueno es Dios que nos puso a comer cosas de la
De donde mismo te tomé, de esos nutrientes, te pongo a consumir los frutos que salen de esa tierra. Qué bonito es Dios. La gente lava las frutas con jabón, con Clorox, pero el pollo no lo lavan con Clorox. ¿Ha visto eso? Vamos a ver las bacterias de cada una de esas cosas. Nadie lava lo que se come de los otros, sino que no, el fuego lo mata todo. No mata nada. No mata todo. Así que mire, la microbiota humana, a través de la historia, dice que desde que nacemos tenemos una microbiota y mientras vamos creciendo va cambiando la microbiota y ya no es la misma de cuando nacemos, ¿no? Se va perturbando a través de la historia. Pero si usted nació por cesárea, ya usted tiene muchos problemas. Es propenso a enfermarse más que la población general. Porque el que nace por cesárea no nace por el canal del parto que Dios colocó para que el niño tome bacterias de ese lugar cuando nazca. Claro, bacterias saludables. Vamos a hablar de esto, claro. Si la paciente tiene herpes genital y eso, el médico prefiere hacer cesárea, porque mejor que haga cesárea que coja un herpes. ¿Estamos entendiendo esto? O si la paciente tiene una infección muy fuerte vaginal, no lo van a hacer nacer por el canal del parto. Van a hacerlo una cesárea. Pero si nace por cesárea y no recibe las bacterias normales que viven en el canal, entonces el niño va a ser propenso a estar muy enfermo, de infecciones de oído, de infecciones de los pulmones y otras infecciones más. Así que la revista de New England Journal of Medicine, en el 2013 reportó esta revista, publicó un informe que revela que gastamos alrededor de $50,000 anuales al cuidado de cada paciente con demencia en este país. $50,000 por cada paciente con demencia. Déjeme decirle que hay muchos. Eso equivale aproximadamente a 200,000 millones al año. ¿Escuchó ahora la cantidad? ¿Cuántas iglesias podríamos levantar nosotros con esto? El doble de lo que gastamos en el cuidado de los pacientes con enfermedad cardíaca y casi el triple de lo que se gasta con el tratamiento de pacientes con cáncer. Y déjeme decirle que la causa número 1 de muerte en Estados Unidos son los infartos cardíacos. Y se gasta más en los pacientes de demencia que en otro tipo de pacientes. La enfermedad más devastadora es usted perder su mente. La más devastadora de todas. Porque si usted pierde su mente, ¿perdió qué? Su identidad. Ya no tiene identidad. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Y quién es tu papá? ¿Ah? ¿Y Dios? Oh, no tiene identidad. La perdió todo. Se borró todo. La computadora, ya su computadora no es suya. Entonces, vamos a conocer la microbiota. En el año 2014, el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos invirtieron más de $1 millón a una nueva investigación en la relación que tiene los microbios intestinales con el cerebro, como factor a través del cual se fomenta una sana microbiota intestinal para que pueda sanar nuestro cerebro. ¿Cuál fue la curiosidad de los médicos psiquiatras en este país? Los médicos psiquiatras de este país encontraron que todo paciente psiquiátrico tiene problemas intestinales. Y dijeron, no puede ser que todos tengan problemas intestinales, esto no es una coincidencia, que hay un problema. Y luego vamos a hablar de otras cosas hacia adelante. Así que hasta ahora, dice la misma revista, se han identificado unos 10,000 especies de microbios y cada microbio tiene su propio código genético, su ADN, que se traduce en más de 8 millones de genes. Cada gen humano en su cuerpo tenemos alrededor de 360 microbios por cada gen humano. Hay 12,403 microbios en el sistema digestivo que incluyen hongos y virus. Están ahí viviendo. Uno no se va a deshacer de ellos. Ellos viven ahí. Pero si uno lo desarmoniza, entonces empieza a causar problemas. Y se desarmoniza casi siempre con antibióticos, con prednisona o con esteroides y otras medicinas más. La microbiota afecta nuestro estado de ánimo, la libido, el metabolismo, la inmunidad e incluso nuestra percepción del mundo y la claridad de nuestros pensamientos. Ayuda también a determinar si estamos gordos o flacos, energéticos o letárgicos. En pocas palabras, todo lo sobre nuestros técnicos de salud
que sentimos, tanto emocional como físicamente, infringe sobre el estado de nuestra microbiota. Todo tiene que ver con ese intestino. Todo, hermanos. Vamos a leerlo luego en la Biblia. Estos son padecimientos relacionados con la microbiota intestinal. Con la microbiota intestinal se relaciona el síndrome de hiperactividad, el asma, el autismo, las alergias, la sensibilidad a los alimentos, la fatiga crónica, los trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, la diabetes, los antojos por el azúcar y carbohidratos, el sobrepeso y la obesidad, así como las luchas para perder peso, los problemas de la memoria, la falta de concentración, el estreñimiento crónico o la diarrea, los resfriados e infecciones frecuentes tienen que ver con la microbiota intestinal. También los trastornos intestinales, incluyendo la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, la irritabilidad, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, el insomnio, las inflamaciones articulares dolorosas y la artritis, la presión arterial alta, la aterosclerosis, los problemas crónicos de levaduras o hongos, los problemas de la piel como el acné y el eczema, el mal aliento, las enfermedades de las encías, problemas dentales, el síndrome de Tourette, dice que sí, síntomas extremos de menstruales y menopausia y muchos más se relacionan con la microbiota intestinal. Esto es un cuestionario que se hace en neurología hoy en día y para determinar si el paciente tiene problemas en su microbiota. Por favor, ponga atención a las preguntas. Si usted quiere, marque si alguna pregunta va con usted. Por favor, márquela para usted. No tiene que decirla en público, por favor. No revele su identidad. Cuestionario es, ¿su madre tomó antibióticos mientras estaba embarazada de usted? Debe preguntárselo a su mamá, porque ya le hizo daño a su microbiota intestinal. ¿Su madre tomó esteroides como prednisona mientras estaba embarazada de usted? ¿Usted nació por cesárea? Ya hablamos de eso un poquito. ¿Fue amamantado menos de un mes? Tiene mucho que ver esto también. ¿Sufrió usted de infecciones frecuentes del oído o de la garganta cuando era niño? ¿Necesitó tubos en los oídos cuando era un niño? ¿Removieron sus amígdalas? ¿Alguna vez necesitó medicamentos esteroides por más de una semana, incluyendo esteroides nasales o inhaladores para respirar? ¿Usted tomó antibióticos al menos una vez entre 2 o 5 u 8 años? ¿Tomó medicamentos que bloquean el ácido, como para el reflujo ácido? El Ságame, la cimetidina, ¿no? El omeprazol. ¿Tiene usted sensitividad al gluten, sensibilidad al gluten? ¿Tiene usted alergias a algún alimento? ¿Es extrasensible a los productos químicos del hogar? ¿Le han diagnosticado con una enfermedad autoinmune? ¿Tiene usted diabetes tipo 2? ¿Tiene más de 20 libras de sobrepeso? ¿Sufre del síndrome del intestino irritable? ¿Tiene usted diarrea o deposiciones sueltas al menos una vez al mes? ¿Usted requiere de un laxante al menos una vez al mes? ¿Sufre usted de depresión? Cualquiera de esas preguntas que usted conteste tiene una relación directa con la microbiota intestinal si es positiva la respuesta. Está desobediente esto, ¿no? A veces se puede frizar. Bien. Se perdió la identidad, sí. Bien. Este es nuestro intestino, hermanos. Dios a este intestino le dio una importancia tan grande, hermanos, tan inmensa, lo vamos a estudiar hoy, muy grande. Aunque usted lo vea así tan simple, desde la boca nace el esófago, llega al estómago. Aquí hay una puerta para dejar entrar y una puerta para impedir que suban. Si la puerta se daña, entonces hay reflujo ácido que quema el esófago. Aquí hay otra puerta también que limita el paso del ácido del estómago hacia el intestino delgado, el duodeno. Este es el páncreas, este es la vesícula, el hígado. Esto es el intestino delgado. Luego cae en el intestino grueso. Luego sube, atraviesa hacia el otro lado y luego baja y termina saliendo. Lo que entró acá en la masticación, en la boca. Todas estas venas que están acá están recogiendo todo lo que cae al intestino y es absorbido y es llevado hacia el hígado luego. Pero ¿qué importancia tienen los intestinos? Se ha puesto un poco malcriado. Bueno, ya.
Reaccionó. Dice mensaje, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 403, párrafo 1. La alimentación equivocada produce pensamientos equivocados. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, recuerde que la hermana Juan estaba hablando en su lenguaje. Gracias a Dios que Dios tomó una persona que no llegó a la high school. ¿Por qué es bueno? Porque ella podía hablar en un lenguaje que lo podía entender una persona que no estudie y una persona que estudie podía entender también. Así que ella hablaba estómago, porque claro, ella no fue a la universidad a decir los intestinos, el hígado, no, todas esas cosas específicas. Pero dice claramente que si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Esto lo vamos a ver realmente científicamente ahora. Gracias a Dios que eso lo dijo ella en 1909 y nunca fue a Harvard. A mí me fascina eso. Mire, hermano, yo estoy enamorado del mensaje nuestro. El mensaje nuestro es el mensaje más puro que Dios le ha dado a una iglesia para que enfrente la crisis final. El mensaje más puro, y se lo ha detallado a la iglesia. ¿Por qué? Porque llegarían tiempos donde la cognición iba a mermar. Entonces Dios lo hizo de una manera simple, sencilla, que se podía entender. Esto hay que aceptarlo por la fe. A mí me costó mucho aceptarlo por la fe cuando yo entré a la iglesia, porque ella hablaba en un lenguaje que no era el lenguaje que yo estudié en la universidad. Así que Dios tuvo que barrer con la universidad para yo entenderlo por la fe. Entonces, hermanos, hoy en día agradezco a Dios por esto. Mire, Fisiología Médica de Guyton, y voy a hacer un anuncio ahora, ¿sí, Arelis? ¿No está acá? Bien. Estamos haciendo un comercial. Estamos dejando el libro de nutrición que en PDF que ayer usamos. Estamos dejando el libro de Fisiología Médica, pero lo estoy dejando en inglés y en español, y el de Bioquímica también. Y estamos dejando otro grupo de libros, algo que les voy a mostrar ahora. Los libros que les voy a mostrar ahora los estoy dejando acá también, para que usted lo pueda estudiar. La Fisiología Médica de Guyton, la 11ª edición, habla en el capítulo 62 de los principios generales de la función gastrointestinal, el movimiento, el control nervioso y la circulación sanguínea. Menciona en este libro control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. En otras presentaciones que yo tengo acerca de este tema, yo coloco los libros del año 89 cuando me gradué, que son muy diferentes a esta información que usted va a ver aquí. Esto me fascinó cuando lo leí, me gustó mucho, porque va de acuerdo con el espíritu de profecía. Dice aquí, el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. ¿Escucha esa palabra? Dice que el tubo digestivo tiene un sistema nervioso de él. Mis piernas, mis brazos no tienen un sistema nervioso propio. Dependen del sistema nervioso que viene de acá, el cerebro. Pero el intestino tiene un sistema de él propio que no tiene que compartirlo con nadie. ¿Estamos entendiendo esto? Y dice más. Dice, llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad, dice en la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas. El intestino tiene neuronas, no nervios. De este sistema entérico es unos 100 millones de neuronas. Dios colocó 100.000 millones de neuronas en el cerebro y 100 millones de neuronas en el intestino. ¿Sabe lo que es una neurona? Una neurona es la unidad nerviosa de la célula. La célula neurona es la que almacena la memoria completa suya. Y una neurona puede almacenar una enciclopedia completamente. Y Dios le dio 100.000 millones de almacenamientos enciclopédicos al intestino. Y le entregó decisión propia. Porque el cerebro nuestro aquí tiene decisión y este también tiene decisión. Mucha decisión. Hermanos, 100 millones de neuronas y no nervios. Dios creó dos nervios que se llaman nervios neumogástricos. Le puso el hombre en ese nombre. Que bajan por acá y llegan y tocan el diafragma y luego tocan el intestino,
pero no para mandar al intestino a hacer nada, sino para transmitir la información de lo que está pasando al cerebro, para ver comunicación. ¿Qué han hecho los médicos? En Inglaterra los médicos han cortado los nervios neumogástricos de animales y lo han cortado de seres humanos también, en casos extremos de hipo. Cuando el nervio neumogástrico estimula mucho el diafragma y no pueden parar, terminan cortándolo y el intestino sigue funcionando sin ningún problema porque tiene su propio sistema nervioso. ¿Qué importancia tiene esto, hermanos? El doctor Michael Gerson, médico, escribió este libro que le llamó El Segundo Cerebro. Le llamó El Segundo Cerebro. Michael Gerson escribió este libro acerca de esto. Ese es el jefe del Departamento de Anatomía y Células Biológicas de la Universidad de Columbia y los médicos, physicians y cirujanos. Y él escribió este libro donde él dice: la base científica del instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Mira cómo lo separa, estómago y el intestino. Hay una unión acá, ¿no? Dice Michael Gerson, investigador de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos y autor del Segundo Cerebro, The Second Brain, un libro de referencia en las investigaciones sobre el tema, explica que, conocido técnicamente como el sistema nervioso entérico, el segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contienen unos 100 millones de neuronas, como ya se lo leí de fisiología médica. Cuando usted estudia un libro de fisiología médica de la época que yo me gradué, en el año 89, no habla de neuronas, habla de nervios. Nervios. Pero nunca se han encontrado nervios en el intestino. Solamente 2 cables que conectan, pero después no hay nervios en el intestino. Usted ve el intestino saliendo, pero no hay un nervio por ninguna parte. Porque el detalle es que son neuronas dentro de la pared del intestino. Dice Michael Gerson lo siguiente: además de neuronas, el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. Quiere decir que Dios le colocó al intestino que produzca 95% de la serotonina y el cerebro con más neuronas produzca 5%. ¿Le da importancia al intestino? Dios se la dio. ¿Para nuestra salvación? ¿Qué pasa cuando la serotonina baja? Cuando la serotonina está baja, entonces hay depresión, anorexia, desorden de maníaco, de pánico, de cleptomanía en los diezmos y las ofrendas, de ansiedad, de insomnio, de suicidio, de alcoholismo, de agorafobia, de desórdenes impulsivos, del estar comiendo todo el día sin parar, pobre memoria y apatía. ¿De qué va a hablar? ¿De salud? Ah, yo sé de eso, pero no lo hago. Y el pecado está en aquel que sabe hacerlo y no lo hace. Porque lo que Dios dice es bueno, en gran manera. Usted está entendiendo, hermanos, que si la serotonina del intestino se deja de producir, yo voy a tener un problema serio en mi mente y el carácter no se puede desarrollar de esta manera. Hermanos, dice algo más el doctor Michael Gerson. Fuera de su alcance quedan, a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene para el cuerpo, la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión, afirman los investigadores. Y según declara el doctor Michael Gerson, el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales, la religión, la filosofía y la poesía están en manos del otro cerebro. Oiga lo que están profundizando estas personas. Y no son cristianos, son solo científicos. Dios ha permitido que en esta época se levante esto. Este es un libro de la doctora Natasha Campbell McBride. La doctora Natasha Campbell McBride es neuróloga en Inglaterra. Le nació un hijo normal, que luego se hizo autista, y ella luchó para regresar el hijo del autismo a la normalidad, y lo logró a través de trabajar con el intestino. Por eso a este libro le llamó El síndrome del intestino y la psicología GAPS. Y ella lo trató a su hijo con alimentación y con probióticos, y eso es lo que nosotros vamos a enseñar a usted que puede hacer para que salga de estos problemas. Así que la doctora Natasha Campbell McBride dice que ¿qué es el síndrome del intestino y la psicología GAP? No es una enfermedad, sino un estado de salud. Así que todo lo que puede producir los problemas intestinales son
déficit de atención e hiperactividad, asma, artritis reumatoidea, ataques de pánico, dispraxia. Vamos a hablar mañana de lo que es la dispraxia, que es el síndrome del niño torpe. El niño torpe que usted lo ve, que tropieza con las paredes, tropieza con todo, que las manos las tuerce mucho para amarrarse los cordones, ¿no? Es un niño torpe, le llaman dispraxia. Ahora dice acá, dice cambio de estado de ánimo, problemas de la tiroides, problemas de pérdida de la memoria, la esclerosis múltiple, la artritis, la fibromialgia, los problemas de la glándula adrenal, degeneraciones neurológicas, síndrome premenstrual, depresión, eczema, ansiedad, esquizofrenia, comportamientos adictivos, desorden en el comer, epilepsia, diabetes, lupus, enfermedad celíaca, dislexia, que es ceguera para las palabras que se están leyendo con los ojos, alergias, autismo, cistitis. Todo esto pertenece a el síndrome de la psicología y el intestino, GAP. El doctor Emera Meyer, que es profesor de Fisiología, Psiquiatría y Ciencias de Biocomportamiento de la Universidad de California, afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se vean influidas por los nervios de los intestinos. Según el doctor Ezequiel, del Instituto, dice, investigador del Instituto de Neurología Cognitiva. ¿Estamos hablando de cognición desde ayer? Entendimiento, aprendizaje. Dice que las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos. Y de manera inversa se sabe que algunas patologías o enfermedades psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastornos del tracto digestivo que en la población normal. De acuerdo con este médico de la Universidad de McMaster en Toronto, Canadá, no es tan simple la comprensión de que las bacterias en su intestino pueden afectar su mente. Lo que está ocurriendo en nuestros intestinos puede influir en el desarrollo neuronal, la química del cerebro, la conducta emocional, la percepción del dolor y la respuesta del sistema del estrés. En los animales, los investigadores han encontrado que los cambios en las bacterias pueden llevar a un animal a convertirse ya sea en más audaz o más ansioso, dependiendo cómo ellos le trastornan el sistema de la microbiota intestinal de los animales. El libro de Génesis, capítulo 43, versículo 30, esta es la historia de José. Y dice aquí algo bien interesante. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró a su cámara y lloró allí. ¿Qué se conmovieron? Quiere decir que cuando él tenía una emoción muy fuerte, ¿qué se le conmovió? El intestino. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ha escuchado eso que dice las maripositas cuando uno está enamorado? Y cuando uno tiene hambre, ¿qué hace el estómago? Hasta le grita a uno. Dice, tranquilo, león, ¿no? Ya te va a tus frijolitos, miren. El libro de Levíticos, capítulo 3:3 y el 3:9 dice así. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y dice el 3:9 de Levítico, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. ¿Ves cómo el Señor está hablando de las entrañas? Y le dice intestino y las entrañas. ¿Cuál es la diferencia entre intestino y entrañas? ¿Es lo mismo? Vamos a estudiarlo, ¿sí? Vamos a estudiarlo. Yo tengo una computadora acá, ¿sí? ¿Esto es una computadora? La computadora tiene una memoria adentro, un disco. Si yo le quito el disco, ¿será computadora todavía, sí? Sigue siendo computadora, pero sin el disco. Le quité las entrañas. ¿Estamos entendiendo esto? Seguirá siendo computadora, pero sin las entrañas. Vamos a estudiar esto en la palabra de Dios.
Primera de Reyes dice, 3:26, este es el caso cuando Salomón se le presentó las dos mujeres que disputaban un niño, que él dijo, pártelo por la mitad y dale a cada uno un pedazo, ¿no? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. No sus intestinos, sus entrañas. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Y dijo, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Es de ella. ¿Qué se conmueve en nosotros? Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, habían ciertos profesores que ponían monitores en las aulas. ¿Por qué? Porque los días de los exámenes finales, a mucha gente le daba diarrea. Y otros hacían que tenían diarreas para irse al baño Entonces mandaba a los monitores con los estudiantes al baño, ¿no? Y ellos no podían llevar nada. Entonces el monitor tenía que ver todo, ¿no? Entonces eran a veces algunos que tenían muchas diarreas, ¿no? Y eso le producía, ¿por qué? Porque el estrés desata problemas a nivel intestinal. Mire lo que dice acá. El libro de Job, capítulo 15, 35, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. ¿Dónde? No los intestinos, sino las entrañas. ¿Estamos entendiendo algo? El intestino es un tubo, pero sin neuronas no es mucho. No puede obedecer sin neuronas. Las neuronas le ayudan a obedecer. Las entrañas del intestino tiene la mente, el cerebro. Vamos a leerlo otra vez. Dice el 20:14 de Job, su comida se mudará en sus entrañas. Dice el 30:27, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Wow. Los Salmos 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, las formó Dios, no mis intestinos, me formaste las entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, pero me formaste mis entrañas. Proverbio 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¡Wow! ¡Ay, no me lo mencione, que me da una cosa en el intestino! ¿Le ha pasado eso? Hay personas que le dan acidez de estómago a usted. ¿Sí? Dice, ay, cuando tú me dijiste eso me dolió aquí. ¿Sí o no? ¿Hay personas que dicen así? Dice Proverbios 23:16, y mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Mis entrañas van a tener un reposo. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Yo no te pregunté que si tú vas a vivir de pan. Dije que si eras hijo de Dios. Dice, no, que yo vivo de la palabra de Dios y acaba de entrar a mis entrañas. Y me calmó el hambre. ¿Ha orado usted por el apetito? Hay gente que me dice, ay, yo no puedo ayunar porque a mí me da una hambre tan grande. Si el ayuno es para usted, le va a dar hambre, pero si es para Dios, se la va a quitar. ¿Estamos entendiendo esto? Jesús pudo aguantar 40 días, pero llegó el momento que Dios le dijo, es el momento que te dé hambre para que tú salves a la humanidad en una posición diferente que la que Adán tuvo. Tú tienes que estar peor todavía. Pero las entrañas de Jesús estaban obedeciendo a Dios. No los intestinos. Jeremías 31:33. Y yo lo voy a leer de 3 versiones bíblicas. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, ¿escuchamos esto? Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dice la Reina Valera del 1909. Mas este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. ¿Dónde la dio? Y escribiréla en sus corazones.
Wow. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La versión en inglés dice claramente, dice, I will put my law in their inward parts. ¿Qué quiere decir inward parts? Si tú lo buscas, quiere decir entrañas. ¿Dónde iba a poner la ley de Dios? En las entrañas. Esta iglesia es una iglesia especial, porque Dios la llamó a trabajar con las entrañas. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Le dio una reforma a ProSalud para que las entrañas vivieran la ley de Dios que Dios le dio a Adán al principio, porque toda la palabra de Dios es ley. Porque la palabra de Dios trae su carácter, trae su amor, trae su esencia. Y la palabra de Dios, todo lo que dice es ley. Si Dios le dice a la hermana que se pare, eso es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento, mandato. Pero va de parte de su ley. Y eso es lo que vamos a estudiar mañana en la mañana. Hermanos, la concordancia Strong de la Biblia, vamos a explicar lo que quiere decir entrañas, ¿bien? Dice la palabra de Dios en concordancia exhaustiva de la Biblia Strong, que la mente, según Jeremías 31:33 que venimos leyendo, dice, daré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Qué es la palabra mente que menciona acá? Da una referencia a 71:30 del libro de Concordancia Strong de la Biblia, y dice así el 71:30 del hebreo Kereb, que dice, la parte más cercana, centro. Dice así, entraña, interior, intestino, íntimo, mente, corazón. ¿Dónde Dios quería poner la ley? Escríbeme leyes en sus entrañas. Wow, dominio propio. ¿Lo perdieron los antediluvianos? Jesús dijo que lo perdieron. ¿Lo perdieron en Sodoma y Gomorra? ¿Moisés lo pudo hacer? ¿Dios colocó las leyes en las entrañas de Moisés? ¿Ustedes no recuerdan que Moisés se llevó ninguna lonchera para recibir la ley de Dios, las tablas? ¿No? Una compra de supermercado, ¿no? No fue a Whole Foods. Moisés subió sin preparar mochila. ¿Qué tiempo duró Moisés en el monte Sinaí? Entre subir y bajar. ¿Mucho tiempo? ¿Qué comía Moisés? ¿Cuáles fueron los nutrientes de Moisés? ¿Resplandecía su rostro cuando descendió? Jehová es el nutriente nuestro. Hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová tu Dios. Vive, vida viene de la palabra. ¿Con qué nutrientes despertaron a Lázaro? Con la palabra. Esa es la que da la vida. Se metió esa palabra y le llenó todas esas células muertas, la volvió a dar vida, pero una vida nueva completamente y sin enfermedad. Este libro lo estamos dejando acá también. Este libro es escrito por la Universidad de Harvard. Ahí usted va a encontrar, es un libro hecho para pacientes, así que le va a gustar porque el lenguaje es simple. Y habla del segundo cerebro en este libro. ¿Qué dice? El libro de la Universidad de la Escuela de Medicina de Harvard dice las emociones y los problemas en la digestión. Y habla muy bien ahí, lo describe muy bonito y usted se va a identificar mucho con el libro. Le va a gustar porque va a encontrar sentido a lo que dice el Espíritu Profecía mucho, en un lenguaje simple. Dice consejos sobre régimen alimenticio, la página 166, párrafo 2. Puede ser que algunos pregunten, ¿qué tiene que ver esto con las reuniones de junta? Muchísimo. Los efectos de comer en forma errónea penetran en las reuniones de concilio y de junta. El cerebro queda afectado por la condición del estómago. Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto.
Un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia lo induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas. La supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para con Dios. Aquí no deberíamos tener nosotros ni siquiera un pastor intemperante en la iglesia. ¿Estamos entendiendo esto? Yo sé que suena un poco duro y parece que estoy hablando mal de la conferencia. No estoy hablando mal de la conferencia. Nosotros deberíamos orar para que si el pastor no ha cambiado su dieta, el Señor le impresione con el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo impresiona de pecado, para que él pueda reformarse y pueda venir días de refrigerio en su boca. Porque después lo que se habla, hermanos, no es nada. Y quiero aclarar algo también. Usted puede ser budista y comer muy saludable. Y puede ser adventista y comer saludable. Pero nosotros necesitamos que el Señor nos visite con su Espíritu Santo. Comer no lo hace todo. Es la presencia del Espíritu lo que le da la identidad a usted y a mí. Así que, hermano, no importa lo que usted coma pensando, oh, yo tomo jugo de vegetales y por eso soy un santo. No, la gente no se hace santo por lo que hace, sino por lo que Él hace en nosotros. Yo aclaro esto porque a veces hay confusiones y la gente dice, el hermano cree que se va a salvar por lo que come. Y dice, no, yo estoy perdido con lo que como. Yo puedo ser salvo por lo que Él hace en el santuario celestial por mí. Y es lo que tenemos que tener claro en nuestra mente, hermano. No hay justicia propia en lo que nosotros hacemos. La justicia es de Él todo el tiempo. Dice la misma revista que veníamos leyendo del New England, desde que nacen nuestros intestinos se desarrollan bacterias que programan el sistema inmunológico de nuestros cuerpos, bloquean microbios dañinos y regulan la digestión y el metabolismo, lo que permite, dice, digerir las vitaminas, nutrientes de los alimentos. ¿Usted sabe quién produce la vitamina B12? ¿Cómo se produce? Por una bacteria que está en las frutas. En la superficie de la fruta hay una bacteria que si usted no la lava con antiséptico, usted la puede masticar y entonces tiene la vitamina B12. Pero si usted no lo hace de esa manera, no tendrá la vitamina B12. Estas bacterias también producen cientos de neuroquímicos que el cerebro utiliza para regular los procesos fisiológicos y mentales, como el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. ¿Aprendizaje y memoria pertenecen a qué? A la cognición. Oye, la hermana, denle la canasta, venga. ¿No quiere la canasta? Bueno. Así que recordemos que el 95% de los cuerpos de serotonina, el neurotransmisor asociado con el estado de ánimo positivo, se encuentra en el intestino. Se encuentra en el intestino. Mente, carácter y personalidad, página 405, párrafo 2, dice, el alimento malsano anestesia la conciencia. Nuestro pueblo ha estado retrocediendo respecto a la reforma pro salud. Parece como que se le escribió ayer eso, ¿no? Satanás ve que no puede ejercer un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito está bajo control, como cuando se le da rienda suelta. Y él está trabajando constantemente para inducir a los hombres a complacerse a sí mismos. ¿Cómo se llama esta ley que se viola? La ley de que nadie vive para sí. Bajo la influencia de los alimentos malsanos, la conciencia se anestesia, la mente se entenebrece y se malogra su susceptibilidad a las impresiones. Esto es un estudio de microorganismos versus los que producen enfermedad en comparación en las comidas. Este estudio fue hecho hace muchos años ya, hace más de 15 años, sí, hace más. Menciona aquí que el estudio se basó en revisar en microscopio cada alimento. Así que ellos revisaron vegetales, frutas, legumbres, semillas, nueces y granos germinados sin contaminar y se encontraron 10 microorganismos, pero ningún patógeno por gramo de estos alimentos. Cuando se revisó la comida animal grado A, dice, aceptada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la leche pasteurizada tenía 20,000 microorganismos que no enfermaban a nadie, pero tenían patógenos por gramo o taza de leche, 5 millones de bacterias que producían enfermedad. Entonces, Dios creó la leche de vaca para alimentar a los becerros, pero no para alimentar a las vacas.
Así que él creó la leche de ratón para los ratoncitos y creó la leche de la cabra para los cabritos, pero creó la leche materna para nosotros y cuando ya usted tenga dientes ya no puede seguir amamantándose. ¿Entendió eso? Que Dios más bueno con las madres, que trae el niño sin dientes, porque si lo trae con dientes la mata. Entonces, todo esto, hermano, hay que tenerlo presente. Dios le dio leche por una época y después de esa época tiene dientes a masticar. Porque hay madres que me dicen, cuando los niños tienen tanta dentadura, me dicen, ¿y qué leche le doy? Digo, ninguna, que coma. Porque eso es lo que Dios quiere. Y que coma fruta. Entonces, hermanos, miren. Que desobediente. La mantequilla, por cada pedazo de mantequilla, pieza de mantequilla, 300,000 a 1,000,000 microorganismos, pero que no causan enfermedad, pero patógenos, por gramo, 7 millones. En el queso, 300,000 a 1,000,000 de microorganismos, pero patógenos por servicio, 100 millones por servicio de queso. En el helado, por cada copita de helado, cada servicio, 225 millones de bacterias que producen enfermedad. En los huevos, 37,500 millones. ¿Qué dijimos nosotros de los huevos ayer? ¿Lo dejamos para pregunta al final? ¿Qué causaban los huevos? Diabetes y enfermedad cardiovascular. La cognición. Bien, miren. En la carne de res, las aves, la oveja, el cerdo y los animales marinos, 336 millones por servicio. Y la miel tiene 150,000 microorganismos, pero ningún patógeno por gramo. Hermanos, el averaje de comida animal americana contiene 750 millones a 1,000 millones de bacterias que empiezan a trastornar totalmente el intestino. Estos son solamente dibujos que voy a mostrar. ¿Por qué? Porque este es el intestino, ¿no? Las células intestinales, esos vellitos que están ahí, por ahí es que se absorbe todo, pero cuando entran bacterias, eso produce neurotransmisores que van a comunicarse con el cerebro luego. Y es lo mismo que estamos viendo acá. Esto es un intestino que está más o menos correcto. Este está roto completamente. Cuando se usan antibióticos, las células intestinales se separan y entonces penetran las bacterias directamente a la sangre. Y ahí se pone mucho peor todavía el pensamiento nuestro. Este es nuestro intestino. Todas esas vellosidades, cada una de ellas está tapizada de estas células que se llaman enterocitos. Y la comida se absorbe netamente por acá, por las toallitas, ¿no? Arriba. No puede nada entrar a la sangre sin primero entrar por acá a la célula y de la célula es filtrada a la sangre. ¿Qué pasa acá? Cuando usted come, y mañana vamos a hablar del gluten en la tarde, cuando usted come gluten, trigo, cebada, ¿eh? El gluten rompe la unión de las células, esa unión que está tan estrecha la rompe completamente y penetra directamente dentro. Si usted sufre de enfermedad celíaca, pero le vamos a hablar de sensitividad al gluten también. Cuando penetró el gluten, los linfocitos de nuestra sangre van a hacer una barrera para proteger que nadie entre otra vez a la sangre, pero el problema es que cuando se come un fragmento de gluten, el linfocito se confunde y le pasa algo muy feo. Empieza a destruir las células intestinales y lo deja a usted sin absorción intestinal. Entonces, muchas personas que comen saludable no tienen absorción y dicen, yo como así tengo deficiencia de hierro, de B12, de calcio, de aquello. Tenemos que reparar la microbiota intestinal para que se repare completamente el intestino. Y el plan viene al final. Este es el síndrome del intestino permeable. Le llama aquí en este país leaky gut. Dice que está liqueando, ¿no? El intestino. Leaky gut. ¿Qué pasa con el leaky gut? Cuando cualquier patógeno, toxina o comida, ¿no? Penetra por estos lugares, pasa directamente a la sangre y puede dar muchas deficiencias de nutrientes, inflamación, desórdenes autoinmunes, alergias a comida, que usted dice, wow. ¿Usted ha visto personas que son alérgicos a la cebolla o a una fruta? ¿Sí? Pero nadie es alérgico al chicharrón. Y nadie es alérgico a otras cosas así, pero la gente hace alergia a la comida saludable. Ay, las nueces me dan una alergia muy grande. Digo yo, ¿y el McDonald's? No.
Entonces, cuando usted se pregunta, y la Coca-Cola tampoco, ¿no? Y usted se pregunta, ¿por qué? Cuando nosotros rompemos la unión de las células, entonces el alimento saludable que no se ha digerido entra de una forma desordenada a la sangre. No entró partido en partículas pequeñas, sino que entró de forma entera. Y el cuerpo reacciona entonces en contra de lo que es entero. ¿Usted se imagina que nosotros hagamos con una manzana un puré y se lo pongamos endovenoso? Estamos creando entonces una reacción alérgica a la manzana. ¿Estamos entendiendo esto? Eso es lo que está sucediendo cuando usted usa antibióticos, usa prednisona o usa otros químicos o come hoy en día comida modificada genéticamente o con muchos pesticidas. Se va rompiendo la unión de las células y van penetrando los alimentos y va haciendo alergia y problemas inmunitarios e inflamaciones en el cuerpo. Bien, hay una conexión directamente entre los microbios, ya lo dijimos, y el cerebro, ¿no? Hay una conexión muy directa. Estos son solamente dibujos que quiero mostrarles. Hay 3 factores que alteran la microbiota intestinal. 3 factores. ¿Arelis lo tiene? Yo creo que yo se lo envié. Creo yo. ¿Sí o no? Te la debo. 3 factores que alteran la microbiota. Primer factor, la exposición a sustancias que matan o cambian de otro modo negativamente a la composición de las colonias bacterianas. Estos incluyen todo, desde productos químicos ambientales a ciertos ingredientes en los alimentos. Por ejemplo, el azúcar y el gluten son bien perjudiciales para el intestino. El agua, por ejemplo, que tiene cloro, ¿no? O lejía, como le dicen allá en Perú. Lejía, hermano. Bueno, y fármacos como los antibióticos afectan directamente la microbiota. El segundo factor que afecta a la microbiota es la falta de nutrientes que apoyan diversas bacterias saludables. De bacterias y en cambios favorecen las bacterias malas. Voy a compartir, dice, qué alimentos y suplementos usted puede usar para mejorar su microbiota en un momento. Aquí se le dio jícama, ¿verdad? A los hermanos. La jícama es un prebiótico. Una sustancia que cuando entró a su intestino empieza a producir bacterias saludables. ¿Ve que las hermanas están en la... Y no se lo dije yo, ¿verdad, hermana? Eso lo sabía usted por la cognición. El tercer factor que altera la microbiota es el estrés. Se puede decir que el estrés es malo para la salud. El estrés afecta a la microbiota. Bien, hermanos, vamos a hablar de un puntito interesante acá. Usted ha visto personas que dicen, hermano, mire, yo tengo un hijo que come 4 sacos de papa y no aumenta una onza. ¿Qué se puede hacer con él? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Un hermano así que se sirve los platos así y hay una hermana que lo huele y ya se aumentó de peso, ¿no? Mire, yo como así, aumento, y el otro come así y se queda flaco. ¿Por qué pasa eso? Este es un estudio que a mí me fascinó mucho cuando lo vi. La obesidad, dice acá, y la macrobiota intestinal. Pónganse en esto, hermanos, para que se balanceen. Miren. La obesidad y la microbiota intestinal, una lucha por la causalidad. Este estudio dice que es la evidencia más frecuente proviene de la comparación de ratones libres de gérmenes con los 2 ratones convencionales. Es decir, los ratones libres de gérmenes colonizados con microbiota de ratones criados convencionalmente. En los ratones libres de gérmenes generales, dice, exhibieron menos adiposidad a pesar de comer más alimento que en sus homólogos criados convencionalmente. Recíprocamente, el aumento de la grasa o adiposidad se ha informado en ratones convencionales en comparación con los ratones libres de gérmenes durante la breve alimentación en una dieta alta en grasa. El hecho de que el suministro de la microbiota altera la fisiología intestinal, el manejo de la energía y el potencial generador de la obesidad de estos ratones no es ni sorprendente ni particularmente informativo en cuanto a si las propiedades específicas de la microbiota para desempeñar un papel importante en la regulación de la obesidad. Usted verá el estudio, este es un estudio científico muy interesante, y usted verá el estudio, qué bonito, mire. Tomaron la microbiota intestinal de un obeso, la colocaron en un ratón, le dieron una dieta baja en grasa y alta en fibra, ¿no?
Le dieron la microbiota intestinal de una persona delgadita a un ratón, ¿ve? Como él. Le dieron la misma dieta, este se quedó delgado y este aumentó de peso. ¿Vieron lo que sucede? Pasarle una microbiota alterada a una madre, a un niño durante el embarazo, le va a perjudicar completamente en su desarrollo y lo va a condenar a enfermedades, como la diabetes tipo 2. Vamos a ver los ratoncitos reales ahora, porque esto es solo un dibujo, ¿no? ¿Usted se está sorprendiendo de esto? Usted se va a sorprender de muchas cosas que vamos a hablar hoy. Miren, esto es un ratón en control, la microbiota la tiene normal, ¿no? El ratón sigue con el mismo peso. Este es un ratón que recibió dosis de penicilina, una baja dosis, y el ratón se le perturbó la microbiota y empezó a aumentar de peso. ¿Qué sucede en estas cosas? Mire, estos son los dos ratones del estudio. Al ratón que se le colocó la microbiota bacteriana vía rectal de un obeso y al otro que se le colocó de un flaquito. Y sucedió esto, las bacterias y la obesidad. Vamos a hablar de 4 cosas ahora, mejor de 3, para que no se me vaya a perder. Mire los colores, por favor. El amarillo, el verde y el azul, aqua. Ponga la atención a los colores, porque el amarillo se llama Firmicutes, el verde se llama Probacteria y este se llama Bacteroidetes. La probacteria son los probióticos. ¿Lo he escuchado mencionar los probióticos? El probiótico es el que aporta la probacteria. Así que miren los colores. Verde es el probiótico, los Firmicutes son los amarillos y los bacteroidetes son los azules. Y miren lo que sucedió. Esta es la microbiota de un animal sano. Tiene lo mismo de probióticos que de bacteroidetes, pero los Firmicutes bajitos, pocos. Este ratón está sano. ¿Qué pasa con el ratón que está obeso? Tiene muchos Firmicutes y poco probacteria, como un 1%. Y tiene también muchos bacteroidetes. ¿Se confundieron? Poquito. Esto es para confundirse. ¿Qué queremos decir? El ratón que menos probacteria tiene es el ratón que más fácilmente aumenta de peso. ¿Qué hay que darle entonces al ratoncito? Probacterias, probióticos. Vamos a hablar de eso en un momentito, cómo se reconstruye. Entonces, ¿qué sucede cuando esto pasa de esta manera? Miren. En los intestinos, el aumento de la proporción de Firmicutes, el amarillito que le mostramos, esas bacterias, eleva la absorción de nutrientes. ¿Escuchó eso? Mientras más Firmicutes hay, aumenta mucho más. Así que los flaquitos necesitan Firmicutes por un tiempo y después por bacterias para que se paren. Entonces, los Firmicutes, dice, eleva la absorción de nutrientes y facilita el paso de fragmentos de las bacterias hacia el torrente sanguíneo. Quiere decir que las bacterias van eliminando toxinas y ellos van pasando para acá, para el cuerpo. ¿Qué sucede? Que los fragmentos de bacterias son hallados en la sangre y se adhieren a receptores en las superficies celulares de la defensa del cuerpo, los músculos, el hígado y el tejido grasoso. Y empieza ahí a acumularse todo lo que ya usted ha visto. Y pasa en las células que esos fragmentos de bacteria activan señales bioquímicas propias para la inflamación y estas mismas perjudican la acción de la insulina y la absorción de la glucosa y se produce la diabetes. ¿Qué necesita un diabético entonces? ¿Firmicutes o probacteria? Probacteria. Estamos haciendo preguntas ahí. No, los hermanos le van a hacer preguntas ahorita de Firmicutes, bacteroidetes y todas esas cosas raras, ¿no? Pero miren, los dos ratoncitos. Este tenía mucha grasa, muchos Firmicutes y poco bacteroidetes. Y este tenía poca grasa, pocos Firmicutes y muchos bacteroidetes. ¿Qué son los probióticos? Porque hay mucha gente que tiene miedo a los probióticos. Porque los probióticos son bacterias, pero son bacterias buenas, las necesitamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la definición de probiótico es microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas
promueven beneficios en la salud del organismo huésped. Si usted lo usa en forma adecuada, le va a ayudar. Los efectos en la salud de los probióticos. Uno de los beneficios de los alimentos probióticos es la mejora del equilibrio. Mejorar el equilibrio. Ayudan a mejorar los síntomas de los problemas de la astenia, problemas de defensas, periodo de lactancia, refuerzan el sistema inmunitario. Las bacterias probióticas sobreviven el paso por el tracto gastrointestinal, quiere decir estómago, que es muy ácido, y se implantan en el colon o en el intestino delgado y ayudan a mejorar la salud del que los recibe, el huésped. El consumo reiterado de probióticos en cantidades relativamente abundantes tiene un efecto terapéutico contra el Helicobacter pylori. Se ha encontrado en la Asociación Americana de Gastroenterología que 73.2 pacientes se sanan usando probióticos sin usar antibióticos del Helicobacter pylori, la bacteria que produce gastritis, úlcera y puede producir hasta cáncer en el futuro, en el estómago. Bien, al principio, hermanos, dependiendo de la persona y de su necesidad, puede usar 200 billones en un día de probióticos, puede usar 100 billones o puede usar 50 billones. Esto es dosis avanzadas. Un adulto puede entonces ya después que ha inoculado su intestino, lo ha reparado, quedarse con una dosis de 25 billones por un tiempo un poquito más largo. Y los niños pueden usar 12.5 billones. Pero al principio a veces a los niños hay que darle 24 o 25 billones. Después que se sanan, entonces solamente darle 12.5 billones. Todo esto ya está en el mercado. El mercado está lleno de probióticos. Usted va a tiendas y ve en refrigeración una cantidad grande de probióticos, cada cual con un estándar, ¿no? También hay compañías químicas, hay más de 12 compañías químicas lanzadas completamente a la fabricación de probióticos, pero de una manera grande, 900 billones, 1 trillón y cantidades así. Le vamos a decir por qué en un momento. Dice Consejo para la Iglesia, página 424, párrafo 3. Si no se cuida debidamente el estómago, se trabará la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. Y de los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Ya se lo mencionamos. Ahora vamos a mencionar un estudio psiquiátrico. Este estudio es acerca de la microbiota intestinal, un estudio en psiquiatría enfocado en la depresión. Y esto fue publicado en el 2015, porque todo esto nació en el 2014. 2014 fue un año donde los psiquiatras empezaron a investigar. En el 2015 ya tienen resultados. Publicado en 2015, la microbiota intestinal y la dieta en psiquiatría, enfocado en la depresión. Menciona acá, dieta y salud mental, una reciente revisión sistemática y metaanálisis incluidos, los resultados de 3 estudios observacionales concluyó que una dieta saludable se asocia significativamente con una reducción de cuotas para la depresión y se asoció con un menor riesgo de depresión y deterioro cognitivo. ¿Deterioro de qué? Del aprendizaje y la memoria, de la toma de decisiones que hablamos ayer. Deterioro cognitivo. Por otra parte, el azúcar y los alimentos ricos en grasa se relacionan con un mayor riesgo de sintomatología psicológica en niños y adolescentes. Exposiciones nutricionales en la vida temprana influyen en la salud mental de los hijos. Las vías biológicas que pueden mediar esta asociación ya han sido establecidas, siendo las más importantes la microbiota intestinal. Su intestino, dice, tiene su propio sistema inmunológico. Dice, el asociado al intestino, el tejido linfático, está dentro del intestino. Dios le colocó una capa gris que se llama placa de Payer al intestino. Y esa placa de Payer es donde se producen los linfocitos nuestros. Así que 70 a 80% del sistema inmunológico viene del intestino y 95% de la felicidad nuestra viene del intestino. ¿Pensó Dios en el intestino? ¿Quería que lo trataran bien? ¿Daniel lo trató bien por 3 años? ¿3? Un poquito más. Miren, hermanos, esto dice mucho de la importancia de la vulnerabilidad de su intestino.
Si los eventos que tienen lugar en el intestino no fueran tan importantes para la vida, entonces la mayor parte de su sistema inmunológico no tendría que estar allí para vigilar y protegerla. En las palabras del doctor Alessio Fasano en Harvard, que es un médico de la Universidad de Harvard, dice, disertó en el 2014 en una conferencia que era dedicada exclusivamente a la ciencia de la microbiota, y las células inmunes reciben señales de las bacterias intestinales que son los primeros en responder. Y las bacterias intestinales ayudan a mantener el sistema inmunológico vigilantes, pero no en modo de defensa completa. Recuerda que tenemos también los huesos. Este es otro estudio, dice aquí que la depresión es una enfermedad inflamatoria, pero ¿dónde está la inflamación? ¿Dónde está la inflamación? Menciona acá, los antecedentes para hacer el estudio fueron estos. Ahora sabemos que la depresión está asociada con una enfermedad crónica de bajo grado de respuesta inflamatoria y la activación de la inmunidad mediada por células. Se acompaña de la neuroprogresión en el trastorno. La discusión de este estudio fue la siguiente. Una serie de factores parecen aumentar el riesgo para el desarrollo de la depresión y parecen estar asociados con la inflamación sistémica. Estos incluyen factores estresantes psicosociales, la mala alimentación, la inactividad física, la obesidad, el tabaquismo, la permeabilidad intestinal alterada, la atopia, cuidados dentales, el sueño y la deficiencia de la vitamina D. ¿Hablamos de la vitamina D ayer? ¿Quién produce vitamina D? ¿Quién la produce? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Las LDL toman el colesterol, ¿de dónde? De adentro del hígado, y van a formar linfocitos, células de riñón, de hígado, ¿qué otra cosa? Y vitamina D, ¿y qué otra cosa? Testosterona, estrógenos y progesterona. Y otra más, las adrenales, producen hormonas suprarrenales. Así que existe ahora un extenso cuerpo de datos que muestran que la depresión está asociada tanto con una respuesta crónica de bajo grado inflamatoria. No solo es la depresión presente en la enfermedad aguda, pero los niveles más altos de inflamación parecen aumentar el riesgo para el desarrollo de una nueva depresión. De hecho, las citoquinas son unas proteínas que las células emiten. Cuando las células reciben un ataque, las células emiten citoquinas, unas proteínas que se comunican con la otra célula y dicen, oye, ¿a ti te está pasando lo que me está pasando a mí? Y entonces la otra produce la misma, entonces empiezan una comunicación entre ellas para entonces poder resolver el problema. Pero muchas veces las citoquinas empiezan a producir inflamación para llamar la atención, ayúdame, pero no la ayudamos, sino que seguimos el mismo ritmo dietético y de estilo de vida. Así que, de hecho, las citoquinas inducen a comportamientos depresivos similares. En los estudios donde los participantes sanos se dan infusiones de endotoxinas, toxinas para dentro del cuerpo, para desencadenar la liberación de esas citoquinas, los síntomas depresivos clásicos emergen. Infusiones de citoquinas exógenas también causan características conductuales y cognitivas, dice, del fenotipo clásico de la depresión, del tipo, la identidad de la depresión. Como un ejemplo, una cuarta parte de las personas que recibieron interferón para el tratamiento de la hepatitis C desarrollaron depresión emergente mayor. ¿Por qué? Porque le dañaron la microbiota intestinal. En cuanto a la dieta, el estudio sugiere lo siguiente, que ha habido cambios sustanciales en los hábitos alimentarios a nivel mundial en las últimas décadas, en las que los patrones dietéticos altos en fibra, alimentos ricos en nutrientes y ácidos omega 3 y los ácidos grasos polisaturados han sido reemplazados por las dietas altas en grasas saturadas y azúcares refinados. La calidad de la dieta contribuye a la psicopatología, en particular los trastornos mentales comunes, la depresión, la ansiedad, y ha sido un foco de mucha investigación reciente también. Desde el año 2009
Se han realizado numerosos estudios que informan las asociaciones inversas entre la calidad de la dieta y los desórdenes mentales comunes. Estas asociaciones también se han demostrado en los niños y adolescentes y son notablemente concordantes en todas las culturas. Nutrientes individuales también están relacionados con la depresión. Acerca de la permeabilidad intestinal, dice este estudio, la permeabilidad intestinal, la microbiota y el receptor, una nueva vía potencial puede mediar el origen de la depresión. Así que la depresión clínica se ha demostrado recientemente ser acompañado por el aumento de los niveles plasmáticos de la inmunoglobulina A y la M también. Así que cuando un médico le hace a usted inmunoglobulinas y la A parece alta y la M, ya usted sabe que tiene que trabajar ¿con quién? Con la microbiota, porque su médico no lo sabe todavía. Hermanos, estos son solamente psiquiatras y neurólogos que están trabajando con la microbiota intestinal. Después nadie más lo está haciendo. Y lo está haciendo dos instituciones que yo le voy a mostrar en un momentito. Y usted se va a reír un poquito también. La inflamación y la activación inmune en los principales trastornos psiquiátricos. También hay evidencia de que muchos otros trastornos psiquiátricos principales están acompañados por activación de las vías inflamatorias y inmunes mediadas por células. Por ejemplo, la manía, la esquizofrenia, trastorno del estrés postraumático y la activación inmune en pacientes maníacos agudos que fueron publicados en la década del 1990. Así que un metaanálisis confirmó que la manía y el trastorno bipolar son acompañados por la activación de inflamación. ¿Dónde está la inflamación? En los intestinos. Sobre la base de los primeros resultados obtenidos en la esquizofrenia, Smith y Myers, en el 1995, en la teoría de la esquizofrenia, que considera que la activación de los procesos inmunoinflamatorios pueden explicar la patología o la enfermedad del neurodesarrollo relacionada con infecciones gestacionales. Si la madre sufrió infecciones y tomó antibióticos, el niño va a tener posiblemente mucha depresión. Los resultados de los últimos metaanálisis mostró que la esquizofrenia es acompañada por la activación de inflamación y mediadas por otras vías celulares. Aquí los puntos claves son los siguientes. Ya para resumir, la microbiota intestinal es esencial en el desarrollo inmune de la función inmunológica y es por tanto un factor determinante en la salud humana. Nueva evidencia sugiere que la microbiota intestinal también influye en el estado de ánimo y comportamiento. También dijimos que la dieta poco saludable es un factor de correlación y riesgo para la depresión. La mejora de la dieta previene la depresión. Y la modificación de la microbiota intestinal por estrategias dietéticas y afines puede tener utilidad significativa en la prevención y tratamiento de la depresión. Volvemos a mostrar las mismas imágenes y vamos a mostrar algo bien importante y bonito acá. Esto es un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Este estudio fue publicado, ¿no? Dice un estudio sobre el corazón en Framingham, en Massachusetts, y habla este estudio de una sustancia muy interesante. Se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Llámale solamente BDNF y el riesgo de demencia. ¿Qué es el BDNF? El BDNF fue descubierto recientemente y mañana en la tarde vamos a hablar de él también cuando hablamos del gluten y el trigo. El BDNF es una sustancia que el cerebro produce para regenerar neuronas. ¿Estamos entendiendo esto? Regenera neuronas. Se pensaba en medicina que las neuronas no se regeneraban, pero sí se regeneran. Dios todo lo hizo regenerable. Así que esta sustancia, ¿cómo podemos tenerla nosotros? El BDNF. El objetivo del estudio es para examinar si los niveles altos en el suero del BDNF en adultos cognitivamente sanos protegen contra el riesgo futuro de demencia y la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En modificaciones de esta asociación. La importancia del estudio, dice en los animales, la importancia del estudio en animales, factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, se ha demostrado que afecta la supervivencia y la función neuronal y mejora la plasticidad sináptica.
la unión de las neuronas una con otra, el compartirse información, ¿no? Transmitirla. Y la memoria a largo plazo. Los niveles circulantes de BDNF aumentan con la actividad física. Si usted hace ejercicio, sube el BDNF y empieza a regenerar neuronas en el cerebro y su memoria y su comportamiento cognitivo mejora. Esto puede mediar la actividad física, la restricción calórica, bajar las calorías, los azúcares. Por lo tanto, el BDNF puede mediar algunas de las asociaciones observadas entre el estilo de vida y el riesgo de demencia. Algunos estudios anteriores mostraron también menor BDNF en las personas con enfermedad de Alzheimer, en comparación con los participantes de control. Sin embargo, sigue siendo incierto si los niveles reducidos preceden a la aparición de la demencia. Así que esto fue lo que ellos usaron como abstracto para el estudio. El diseño del estudio fue el siguiente. Se tomaron en Framingham, el estudio fue hecho allá, y fueron seguidos los pacientes del año 1992 al 98, respectivamente, para un máximo de 10 años. Está basado este estudio en la comunidad, un estudio prospectivo allá en Framingham, de 2.131 pacientes. Dice, sin demencia, mayores de 60 años, y 72 años con demencia. 56% eran mujeres en el estudio. Los resultados del estudio. Durante el seguimiento de 10 años, 140 participantes desarrollaron demencia, 117 de los cuales tenían antecedentes de demencia. Controlando por edad y sexo, cada incremento de desviación estándar en BDNF, cuando incrementaba el BDNF, se asoció con un riesgo de 33% menor de demencia, inclusive con aquellos que tenían el antecedente de demencia también. Quiere decir que si usted sube el ejercicio, sube eso y va a prevenir demencia y Alzheimer. Conclusiones y relevancia del estudio. Los niveles de BDNF en el suero y la relevancia superior puede proteger contra la futura aparición de demencia y Alzheimer. Nuestros hallazgos sugieren que un papel del BDNF en la biología y posiblemente en la prevención de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. ¿Con qué se consigue el BDNF? ¿Es un remedio de Dios? De los 8 remedios, el ejercicio 1. Bien. Asociación Científica Internacionales Probióticos y Prebióticos. Menciona esta asociación científica que discutió el papel de las bacterias intestinales en la función del cerebro y las implicaciones para la ciencia probiótica y prebiótica. Los expertos revisaron y discutieron los datos actuales disponibles sobre el papel de la microbiota intestinal en la función de las células del intestino y el movimiento gastrointestinal y la sensibilidad de las vísceras al intestino, la percepción y el comportamiento. Los impactos de la colonización microbiana, del desarrollo del cerebro en los mamíferos en la vida temprana y la conducta adulta posterior. Todo eso se está estudiando. Mire, yo tengo una cantidad de información de cómo se empezó a impulsar esto y que el gobierno aceptara los probióticos porque estaban opuestos a bacterias, porque cuando le hablan de bacterias creen que se van a enfermar. Y se ha hecho todo esto, hermanos, y se ha logrado que se haya aceptado. Estos resultados proporcionan nuevos conocimientos para una mejor comprensión del papel potencial de las comunidades microbianas del intestino en los trastornos psicológicos, más particularmente en el campo de la psicología asociados con trastornos funcionales del intestino, como el síndrome del intestino irritable, que debe presentar una nueva oportunidad para intervenciones con probióticos y prebióticos. Miren, hermanos, a todos mis pacientes que llegan con problemas emocionales, yo le doy probióticos a todos. A todos le doy probióticos. Y casi siempre, yo encontré una hermana en una iglesia que había pasado un trauma en su parto y le dieron una cantidad de antibióticos y después de eso, 2 semanas después, desarrolló una depresión posparto. Y ella salió de esa depresión posparto a través de usar probióticos y cambiar su alimentación. Netamente así, porque no hacen otra cosa. Esta es una compañía que se llama VSL número 3. V de Víctor, SL número 3. Yo le he borrado todo porque, claro, yo no soy vendedor de esa compañía, pero es una compañía farmacéutica que tiene probióticos en todas las farmacias acá, pero esos probióticos es bajo prescripción médica.
¿Para qué se usan estos probióticos de 900 billones? Se usan para la colitis ulcerativa y el síndrome de la válvula intestinal. Con un paciente con colitis ulcerativa que está sangrando por el colon, le da una dosis de 900 billones y se para el sangrado inmediatamente, sin usar prednisona, porque el probiótico mejora la inflamación. Y estos son un tratamiento de 20 días. Así que el probiótico, hermanos, tiene una facultad tan interesante. Si el paciente tiene diarrea, le detiene la diarrea, y si tiene constipación, lo ayuda a ir al baño. Porque es un regulador del comportamiento del intestino, completamente. Hermano, esto es lo que ya estamos finalizando. Esta es una página de Cleveland Clinic, la clínica de Cleveland. Yo le dejé así mismo, yo solamente le hice una foto. Acerca de los trasplantes fecales, fecal transplant. Se están haciendo muchos fecal transplant, y en Inglaterra se hace mucho fecal transplant, trasplantes fecales en pacientes que tienen depresión y bipolarismo. Así que viajan a Inglaterra y le empiezan a dar hasta 10 implantes fecales, uno por día, y al tercer implante la depresión se le quita. Yo no quiero que ustedes le hagan eso, hermano. Ni le hagan otro truco que le voy a mostrar ahora en un momento. Así que mire, esta es la asociación, la Fundación de Trasplante Fecal en Estados Unidos. ¿Por qué se levantó una asociación de trasplantes fecales? ¿Por qué? ¿Por qué esta fundación se levantó? Se levantó porque para la curación de las infecciones por Clostridium difficile. Esa es una bacteria que cuando la persona la adquirían, morían muchas personas. Y le daban cócteles de antibióticos y se morían como quiera. Entonces decían, guay, ¿cómo la vamos a contrarrestar? Y esto fue lo que pasó. Esta infección grave del intestino y la incidencia del aumento de todo el mundo del Clostridium difficile se reportó aproximadamente 347,000 personas que en Estados Unidos recibieron diagnóstico de esta infección en el 2012 y menos de 14,000 murieron, más o menos. Entonces, fueron muchas muertes y quieren impedir que eso suceda. Yo tuve una paciente que tenía Clostridium difficile y fue tratada, pero ella tenía muchas recaídas completamente, y cuando le hablé de probiótico, era enfermera, se asustó. ¿Bacterias a tomar? Digo, sí, antes que te den otra cosa, ¿no? Fecales. Así que el trasplante fecal ha sido el resultado de prometedor para las enfermedades como esta, y también para las enfermedades como la enfermedad de Crohn, el intestino irritable y la colitis ulcerosa. Pero yo le tengo algo mejor que eso. Porque Dios no quiere que usted esté usando ese fecal de otro, ¿no? Eso es inmundo. ¿O sí o no inmundo? ¿No es inmundo? ¿O sí es inmundo, no? Bien. Bien, la revista americana de medicina en el 2012 reportó esto. 2014. Reportó fecales encapsuladas por vía oral para tratar la microbiota con Clostridium difficile. ¿Ustedes creen que es juego? Este es el estudio. Microbiota congelada fecal oral encapsulada, tratamiento para la recaída por Clostridium difficile. Así que para que usted no le den a comer eso, mejor cambie en su dieta. Le voy a decir cómo se hace. Mire qué pasó con el estudio. Wow. Los resultados del estudio fueron los siguientes. No se observaron efectos adversos graves atribuidos a él. A mí no me importa eso, mire. Del trasplante de la microbiota fecal. La resolución de la diarrea se logró en 14 pacientes después de una única cápsula, de la cápsula aquella, ¿no? Los 6 que no respondieron se volvieron a tratar, 4 mostraron resolución de la diarrea, lo que resulta en un 90% de la tasa de resolución clínica de la diarrea, 18 de 20 pacientes. Fue un éxito en medicina, ¿sí o no? Para el paciente cuando sale de ahí, hermano, miren, le cambiaron la identidad. Entonces, estas fueron las cápsulas, ¿no? Frisadas. Si usted ve a este médico por ahí, por favor, mirándole de lejos, que es el inventor de esto. Ellos procesan las heces fecales y la van filtrando. No, nosotros la colamos bien y todo eso, y que no me la cuele, por favor, mira. Después entonces la ponen así, después la mandan a frizar y entonces la encapsulan. Hermano, cuando usted le diga, mira, te vamos a dar una cápsula digo, no, mire, doctor, déjeme morir. No se ponga en eso, hermano, mire.
tenemos así, hay algo mejor que recomendarle a usted. Dios tiene un plan más limpio, más sano. El plan de Dios, hermanos, está basado en que usted tiene que alimentar su cerebro a través de su comida. Alimentando el cerebro, no con papita frita y con helado y esas cosas, que eso no nutre, eso trastorna la bacteria intestinal y lo pone usted con falta de cognición. Así que vamos a comer saludable. ¿Por qué? Porque usted llevando una dieta alimenticia saludable, usted va a tener una mente saludable. Va a tener una microbiota saludable, va a tener cognición. Pero necesita el Espíritu Santo para que haga cognición. Cognición. O cognición, o se vamos a conectar a cognición. Así que vamos a comer comida real, ¿no? Vamos a sanar la microbiota intestinal. ¿Y cómo se va a sanar la microbiota? Hay 4 pasos para sanar la microbiota y se le está entregando, ¿verdad? A Manarelis. ¿Like it? ¡Ping! Entonces, like it. Primer paso es remover las bacterias no saludables. Le vamos a explicar paso a paso cómo se hace y se le va a dar el día de mañana. Luego, reemplazar las enzimas digestivas. ¿Por qué? Porque las bacterias destruyen totalmente las patógenas, las enzimas, la actividad enzimática. Luego vamos a volver a inocular con probióticos. Quiere decir que después de limpiar, de reemplazar con enzimas, se colocan probióticos otra vez. Probióticos, probacterias. Y luego se reparan las células intestinales, ya con el probiótico en ese lugar. Todo esto lo vamos a expresar cómo se hace. Primero remover, el primer paso, remover las bacterias no saludables. Hay que llevar una dieta sin azúcar, sin huevos, sin soya, sin gluten o productos lácteos y no productos hechos de estos alimentos tampoco. No grasas, no grasas no saludables como la que le mostramos ayer, la trans fat, las grasas hidrogenadas, sin conservantes ni aditivos, sin edulcorantes o azúcares de ningún tipo y sin toxinas ambientales. ¿Qué estamos hablando de toxinas ambientales? A veces nosotros en los hogares nos gusta como poner cosas de olor, químicas. Y esas cosas de olor que son olores artificiales, usted lo está oliendo y está entrando ¿a dónde? A sus pulmones. ¿De los pulmones pasa a dónde? A la sangre. ¿Y de la sangre a dónde va? A las células. Entonces, luego remover las bacterias no saludables. ¿Cómo es esto? Hay que sacar los parásitos intestinales, el crecimiento desproporcionado de los tipos incorrectos de bacterias, que son los Firmicutes, conocidas como disbiosis, y se rompe a través de una biopelícula que los protege a ellos, de levaduras también y otros tipos incorrectos de bacterias. Utilizando los siguientes compuestos. Usted va a utilizar el Golden Seal, o algo que se llama berberina, que lo tiene el Golden Seal, o el sello de oro. El ajenjo, o el llamado en inglés wormwood, o el gusano de madera. Usar el ácido caprílico que se encuentra en la masa de coco, o lo usa el ácido caprílico directamente. El extracto de la semilla de pomelo o de toronja, grapefruit, sea extra, el ajo y el aceite de orégano. Con esto usted remueve la bacteria no saludable de su intestino. No tiene que usarlo todos, puede usar 2 de ellos o 3, pero no tiene que usarlo todo en conjunto. Con eso usted lo va a remover. Luego que usted remueva las bacterias, entonces tiene que reemplazar enzimas. Entonces tiene que buscar una enzima que tenga ácido clorhídrico, una enzima que es crucial para la digestión a nivel estomacal. Las enzimas proteasas, lipasas, amilasas, ayudan a la digestión de diferentes tipos de alimentos. Se busca una enzima general que pueda cubrir todos los alimentos. Después de empezar a tomar las enzimas, entonces usted toma los probióticos. Toma los probióticos de 20, 50 o 100 billones al día, dependiendo de su caso, de lo que está padeciendo usted. Entonces, para reparar las células intestinales, la reparación, ¿qué se hace? Usted usa glutamina. La glutamina viene en polvo, usted la puede diluir, cucharadita en vaso de agua y tomarlo. La glutamina ayuda a reparar las células intestinales adentro, completamente las repara, las ata otra vez como deben de estar. ¿Conoce el turmeric? El turmeric o la cúrcuma es un buen antiinflamatorio que le puede usar en forma de té si desea. Puede usar el ajo, la cebolla en sus comidas, ya agréguelo un poquito con más frecuencia porque eso va a ayudar a la reparación celular. Le hablamos de los espárragos, alcachofas de Jerusalén, que es una raíz, la jícama, tomates, zanahorias, rábanos, el puerro o leeks. El leeks es una
Parece una cebolla verde, de esas matitas de cebolla, pero es gruesa. Se usa mucho en las sopas en este país. Todos estos alimentos son alimentos prebióticos.